de los micrófonos del equipo positivo. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto dialogar en esta tarde de un ratito de Ampetra, de lo que es el fútbol nacional, de lo que es el fútbol de la ciudad de Quito. A disposición de cualquier inquietud que tengan ustedes, sobre todo porque sabemos lo que es Ampetra, que es un club nuevo para mucha gente, y de pronto este medio va a servir para informar un poco más a la afición de cuáles son los proyectos, cuáles son los objetivos que tiene esta institución en el 2020. Bueno, para los que no conocen un poco del Club Deportivo Ampetra, fundado recientemente, ¿no? Digamos, su patrón o la persona insignia, Luis Patricio Naranjo, quien acaba de fallecer hace pocos meses, también nos unimos al dolor de la familia Ampetra. Yo que tuve el gusto de haber estudiado en la Academia Aeronáutica, tuve el placer de haber conocido a ese gran personaje. Profe, ¿qué significa para usted este nuevo reto, tomar las riendas de este club que se viene a ser importante por todo lo que está en desarrollo? Bueno, en primera instancia, voy a ser honesto con lo que voy a decir porque eh, yo cuando llegué a Quito a conversar con el doctor Naranjo, voy a ser muy honesto, no sabía ni siquiera que eran Petra. Eh, Cuando llego ahí me encuentro que era un colegio, pero vi toda la infraestructura que tenía. Conversamos en esa primera ocasión con el doctor y les cuento que no llegamos a un acuerdo en pequeñas cosas, por decirlo así, pero me fui convencido del hombre, no de la institución, porque todavía no la conocía, hay que ser honesto, por ahí hubiera sido que llamo un club tradicional, uno sabe la historia del club, cosas, pero acá no. En la segunda ocasión, que sí llegamos a un arreglo, me terminó de convencer el hombre, era un presidente que tenía muy claro los objetivos, qué era lo que buscaba, qué era lo que quería alcanzar y a dónde quería llegar. Y me terminó convenciendo en el proyecto el hombre, o sea, cuando me dijo, profe, lo único que le pido es que todo lo que hizo en Fuerza Amarilla quiero que lo haga en Petra, quiero que lo lleve de la segunda hasta la primera categoría, para eso lo traje. Y le digo, no es fácil, doctor. Hay un conjunto de muchas cosas que se tienen que dar para lograr un objetivo como ese. Y él dijo, no se haga problema, que acá no va a faltar nada para alcanzar el objetivo, y empezamos a hablar de qué era lo que él tenía en mente, y él me terminó convenciendo. Hacía mucho tiempo que no veía un presidente tan convencido de qué era lo que quería y a dónde quería llegar. Y ahí empecé a darme cuenta de que realmente el hombre no es que divagaba en sus cosas, vino el día a día y empezamos a dar cuenta que teníamos la infraestructura y teníamos todo para ser un equipo de primera. Y nos fuimos convenciendo en el camino, lamentablemente nos frenó la pandemia, pero terminamos organizando un club al nivel de un club de primera hoy en día. Esperemos que toda esa logística, toda esa infraestructura que tenemos, ese compromiso que tiene el plantel, sus dirigentes, sobre todo en cumplir el sueño del doctor, se nos pueda cristalizar en el resto del año, poder conseguir aquel anhelado ascenso, que también es una gran verdad, un proyecto de 3 años, si no se lograba en el primer año, lo íbamos a buscar en el segundo, pero en el tercer año el equipo tenía que estar en primera. Esperemos, esperemos que Dios nos siga acompañando en este camino, porque gracias a Dios estamos dentro de una institución que con mucho respeto, donde nos respeta mucho el trabajo, respeta mucho a la persona, al profesional, estamos muy cómodos, estamos muy bien, y lo único que nos queda por delante es retribuir todo eso con resultados, y que la gente, a medida que nosotros vayamos logrando cosas importantes, el Club Ampetra vaya trazando su propia historia en el fútbol nacional. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarle. Buenas tardes, Justamente Gabriel. tal vez partir de esto, ¿no? De lo que nos menciona, la experiencia que tuvo y lo que logró con Fuerza Amarilla. ¿Qué tan difícil fue? ¿Cómo fue también su llegada acá? ¿Y cómo vio justamente en ese aspecto el fútbol ecuatoriano? ¿Qué tan complicado fue lograr este objetivo con Fuerza Amarilla? ¿Y qué podría, no sé, tal vez una comparación a lo que tiene en cambio hoy con Ampetra? ¿Cree que está al mismo nivel, es más complicado, o con Ampetro va a ser este proceso quizá un poco más acelerado y más manejable, por decirlo de cierta forma? Y sí, Ampetra tiene todo. Yo me animaría a decir que Ampetra tiene más que Fuerza Amarilla. En aquel 2008, cuando nosotros empezamos, no teníamos ni siquiera una cancha propia. Era cuando Fabián Aguilar me contrata a mí a Fuerza Amarilla por el proyecto que llevara adelante en Fuerza Amarilla, el proyecto que había hecho con Delfín.
y en el 2008 formamos un gran equipo y por falta de, digamos, de madurez, podríamos decir, dirigencial, nos caímos en el cuadrangular final. Y ahí entendió de que las cosas no se pueden lograr de un día para el otro, que las cosas se sostienen con proyectos en el tiempo, que antes de llegar a primera, primero teníamos que tener una muy buena formativa, muy bien organizada, después teníamos que tener un campo de juego donde entrenar. No se puede fabricar zapatos en la calle si no tienes una fábrica o un galpón donde hacerlos. Entonces, nos desviamos del proyecto a hacer lo que corresponde. Llegamos a primera B en el 2014 con un proyecto que se trabajó del 2008 al 2013 que yo estuve en el club, porque en 2014 pasé a Municipal Cañar y me fui con Renato Cesarini como sponsor de la selección argentina al Mundial. Y en ese camino fue muy difícil porque había muchas cosas que construir, pero lo logramos porque teníamos otra persona como el doctor Aroca, que era una persona muy convencida de cuáles eran los objetivos y a dónde quería llevar y cómo llevarlos. Y yo creo que no teníamos la logística y tampoco teníamos la organización que tiene Ampetra hoy. Eso nosotros lo tuvimos que ir logrando en el camino, que fue lo sólido que hizo a Fuerza Amarilla llegar a primera y después cometieron 10.000 errores penosamente. No supieron no supieron sostener en el tiempo todo un proyecto, sino que yo digo que se marearon y hicieron todo al revés. Y el club, lamentablemente, como subió, bajó. Yo creo que Ampetra es totalmente diferente. Nosotros acá tenemos buses, tenemos buseta, tenemos cancha donde entrenar, tenemos casa club donde viven los jugadores. Hay un sistema educativo alrededor del equipo que a mí me parece fantástico porque eso lo limita al jugador de fútbol a ser cualquier jugador de fútbol, sino que la norma educativa hace que te enmarquen un camino correcto hacia las cosas y no termines como el jugador que el fin de semana pasó una cosa, o que se escapó, o que se fue, o que esto. Bueno, acá hay que tener cuidado hasta cuando uno llega a decir buenos días, porque el no saludar ya es como que ya es una llegada incorrecta. Entonces eso lo pone dentro de una normativa al jugador, donde lo hace estar más concentrado en el trabajo, en los objetivos, en que las cosas estén claras. Hay mucha diferencia, mucha diferencia. Creo que el respaldo del sistema educativo le da otro plus muy diferente al Club Ampetra. Vuelvo y repito, el hecho de que tengamos todas las cosas no quiere decir que somos uno de los candidatos fijos a clasificar, no. Ahora viene la parte deportiva, que es la más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros con Fuerza Amarilla tuvimos que sostener en el tiempo 6 o 7 años para lograrlo. Ampetra es un club que recién nace, recién cumplió un año. Entonces, el pasar de ser un equipo intercolegial a ser uno profesional, hay un paso grandísimo por recorrer. Nosotros estamos tratando que en el poco tiempo posible el club tenga forma de un club profesional, y creo que si alguien va a ver los entrenamientos y cómo nosotros nos manejamos y toda la logística que tenemos, creo que estamos a nivel de cualquier otro equipo de primera. Ahora, viene lo más importante, el resultado deportivo. Podemos tener maravillas, podemos tener aviones, podemos tener todo lo que quieran, pero si después no logramos el resultado deportivo, los objetivos no se pueden alcanzar tan fácil. Bueno, ahora estamos en ese camino. Creo que hay un buen plantel, creo que hay un gran plantel entre gente joven, gente intermedia, como le decimos, y también algunos gente ya de experiencia, de alguna madurez, no solamente como persona, sino en la experiencia como futbolista. Creo que hemos logrado un plantel equilibrado. El club nos sostiene, con toda la logística, la organización que tiene, nos sostiene. Ahora depende mucho de quienes hablan como jefe del cuerpo técnico y del plantel, los señores jugadores, de alcanzar el objetivo deportivo, que es el más importante, porque si no hay resultados no hay nada. Profe, muy buenas tardes. Sebastián Ortiz les saluda. Muchas gracias por aceptar esta gran invitación, ¿no?, para conversar un poco de fútbol. Quiero irme hasta el asunto personal, ¿no? ¿Qué le llevó a tomar usted la decisión de ser director técnico? Y si nos puede hablar un poco de esta característica de formación de jugadores, ¿no?, que aquí en el país, sobre todo, se ha perdido. Y es por eso que decíamos que la selección, por ejemplo, de Ecuador necesita primero asentar esas bases para una vez más llegar quizá a topar la gloria. ¿Qué tan importante es formar dentro del fútbol? Es fundamental. Esta es una profesión que por ahí la gente la puede menospreciar porque todo el mundo compara al jugador de fútbol con un pelotero, pero
es como cualquier otra profesión. Acá se lleva muchos años de sacrificio para llegar y de 1 millón de jugadores llega solamente uno a jugar en primera. Pero la formación es fundamental. Acá para que haya cosas importantes, los entrenadores, como quien le habla, tenemos que estar preparados para hacer docencia todos los días. Ese es el punto fundamental en la formación del jugador. Una formación que sea integral, porque vos encontrás el día de hoy jugadores que juegan en primera y llevan 6, 7 años y si le preguntás cuáles son las 17 reglas del juego, no tienen ni idea. ¿Y cómo puedes practicar un deporte desde el punto de vista que no saben ni cuáles son las reglas del juego, por decirlo así? Entonces, acá tiene que haber mucha formación táctica, tiene que haber mucha formación técnica, mucha formación en reglamentación. Yo siempre digo que no es un problema psicológico, que es un problema sociológico muy diferente, porque depende del medio en el que viene, en el barrio en donde se desarrolló, de qué tipo de familia viene, qué tipo de educación familiar viene. Son muchas cosas. Y hoy cada vez vemos menos jugadores porque se prioriza desde la formativa ganar un campeonato, ser campeón con la 12, ser campeón con la 14, y se está dejando de costado la formación del jugador. Entonces, cuando llegan a primera, llegas con jugadores que no están correctamente formados, ni en la parte educativa, ni en la parte psicológica, y menos aún en la parte deportiva. Porque por ganar campeonatos se está obviando la formación integral del jugador. Y eso lo pagamos hasta en la selección, que de la selección no quiero ni hablar, porque todo lo que está pasando es una vergüenza. Pero bueno, no es mi tema, no es mi problema, pero yo creo que es muy importante que los proyectos nazcan desde la SU8 en adelante. Nosotros hoy en Fuerza Amarilla, por decirlo, para que ustedes entiendan, si ustedes van a ver el plantel hoy, el club sí cayó en una mala situación económica, pero ahí están jugando el 90% de jugadores en primera hoy en el 2020 que fueron formados en los últimos 7, 8 años en la formativa. El cuerpo técnico, Sabo, el director técnico, todos fueron jugadores conmigo cuando estuve y yo los ligué al club para que se fueran formando como entrenadores. Yo el preparador de arquero era arquero de Fuerza Amarilla, Chica, el preparador físico, fue central conmigo, y ahí está John Burgo, y ahí está Garcés. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que es muy importante formar, pero también es muy importante formar nuestro propio personal dentro de la institución, porque si no, después viene un técnico, un día no le pagaron, si le pagaron, no se fue, quedó el proyecto botado. Entonces los proyectos no solamente se sostienen con los jugadores, se sostienen con tener la gente capacitada para poder formar, para hacer docencia todos los días. Y después tenés que tener dirigentes que sepan sostener el tiempo, porque si en enero te dicen sí, hagamos el proyecto, pero en junio quieren ser campeones, y en octubre quieren Copa Libertadores, y en diciembre quieren Champions League, lo más posible que va a pasar es que los proyectos fracasen. La formación es importantísima en todos los aspectos de la vida. Si no te formas bien, jamás vas a tener un buen profesional en cualquier campo. Con la diferencia que la carrera del futbolista es tan corta que no puedes equivocarte en la formación. Porque después a los 20 años tienes un problema muy, muy personal en cuanto a uno. Una familia no te puede entregar un chico de 8, 10, 12 años, igual a los 20 años, como no llegó a jugar en primera, no le puedes devolver un vago. Tienes que devolverle una persona con valores, con formación, que el día de mañana por lo menos haya terminado el secundario y si no le dio el fútbol pueda seguir su carrera en la universidad, y el día que sea un universitario poderlo involucrar al club de nuevo, que lo formó en tantas cosas. Y se involucran muchas cosas que hoy en día se están obviando. Por eso es que de pronto Jorge Célico se ganó la formación que se ganó en este país, y tal vez algunos más. Que dicho sea de paso, debería ser el técnico de la selección, sino que lamentablemente creo que lo manosearon demasiado. Pero en cuanto a tu pregunta, para redondearla, no se puede tener proyectos sólidos en el tiempo, no se puede lograr cosas importantes hasta a nivel de selección si no se forman los jugadores correctamente, pero también tienes que tener la persona que estén preparados y que estén formados para poder formar. Porque preparador físico no puede ser alguien que se retiró un día del fútbol, al otro día está inventando algo. Hay que pasar por la facultad, por lo menos que sea por la facultad. Si después no eres licenciado igual, bueno, pero por lo menos termina una carrera. Los entrenadores hoy en día ya no pueden ser un ex jugador de fútbol que así porque sí, no, hay que prepararse.
porque de la preparación que tenga el técnico es la formación del jugador. Vos vas a escuchar que un jugador a los 15, 16 años dice, ay, era bueno cuando era chiquito, pero después se quedó. No, no se quedó el jugador. El problema fue que quien estuvo al frente de él no estuvo preparado para seguir perfeccionándolo, porque los chicos están para aprender todos los días. Entonces, un punto que se está dejando muy a un costado en el fútbol ecuatoriano es ganar campeonatos en la formativa, pero no formar jugadores. Y eso es lo que está haciendo que los clubes cada día estén más limitados en la calidad de jugadores que llegan a primera. Claro que sí, profe. Hablando ya de la formación grupal, podríamos decir, ¿cómo hacer que un equipo sea una familia? Han llegado jugadores importantes, el mismo Dani Cabezas, jugadores como Polo Huila. ¿Cómo se pueden ir acoplando con chicos que vienen de las formativas y otros jugadores también que han estado ya en el plantel? Y bueno, conformar a ver, acá hay tres cosas que son muy complicadas en el fútbol. Primero tienes que conformar un plantel competitivo, pero después dentro de ese plantel tienes que encontrar el funcionamiento del equipo ideal. Puedes tener los 30 mejores jugadores, pero si después no encuentras el funcionamiento en los 11 o en los 18 ideales, te vas a quedar con que tuviste un gran plantel y no tuviste un buen equipo o un gran equipo. Pero después viene otra cosa que se llama compromiso. El compromiso lo tiene que adquirir dentro de un plantel desde los mayores hasta el más joven. Hablemos de segunda, que tenemos que tener jugadores juveniles por reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que está en un plantel, tanto un jugador juvenil de 18, 19, de 20 años, tiene que tener las mismas responsabilidades que tiene un jugador mayor. Cuando vos no permites que el jugador de fútbol sea igual, tienes problemas. Porque no porque el hecho de juvenil no tiene las mismas responsabilidades que el jugador que tiene 30 años, no, porque el proyecto es el mismo, dentro del campo de juego todo es el mismo. Cuando se empieza a dar ese valor de compromiso dentro de un plantel es cuando vos empiezas a darte cuenta que el plantel empieza a tener esa afinidad que se empieza a comportar como una verdadera familia. ¿Qué nos permitió a nosotros como Ampetra llegar a eso? Aunque les parezca mentira, se lo tenemos que agradecer a la pandemia. Y les voy a explicar por qué. Porque a nosotros nos mandaron el 11 de marzo a cada uno a su casa. Y yo un día le propuse al doctor que no podíamos dejar de trabajar, que yo iba a planificar y íbamos a seguir trabajando por Zoom. Creo que fuimos uno de los primeros clubes a nivel nacional que empezamos a trabajar por Zoom. Nosotros durante ese Zoom que hicimos, trabajamos 110 días sin parar, todos los días por Zoom. Ahí tuvimos que lidiar que por el encierro hubo matrimonios a punto de romperse, problemas familiares, hermanos que fallecieron de algunos jugadores, abuelos, padres, mi propia hija se enfermó de coronavirus. Entonces, esa vivencia que tuvimos diariamente nos empezamos a dar mucho el valor del uno y del otro. Orábamos todos los sábados. Hubo una relación que detrás de la pantalla prácticamente era como que del otro lado tenías un pariente, como que del otro lado había un familiar. Y nos logramos apoyarnos tanto unos con los otros durante 110 días de muchas dificultades que pasamos por lo que fue ocasionando esta enfermedad, el encierro, tantas cosas, que hizo que el plantel necesitara mucho uno del otro. Y llegamos a convertir lo que hoy tenemos. Hoy tenemos una familia, tenemos un plantel muy bien integrado. Y no sé si lo hubiéramos logrado de pronto si no hubiera venido la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia nos hizo sacar lo mejor de cada uno de nosotros adentro, en colaborarle en la palabra, en llamarlo por teléfono al otro compañero, que si está bien, que cómo está tu mamá, mejoró, qué pena que falleció tu abuelo, el hermano del uno, el otro. Entonces nos sacó lo mejor a todos, lo sentimental, y nos logró que tengamos un apego uno con el otro. Pero en el fútbol no es fácil conformar una familia, porque el ser humano es conflictivo por naturaleza. Siempre va a haber alguien que esté contento, otro que no, el uno que sí juega porque juega, el otro porque no juega. Es muy difícil. Pero hoy nosotros creo que en Ampetra lo hemos logrado. Tenemos un plantel prácticamente que es una familia, con gente madura que respalda, aconseja y maneja muy bien a la gente joven. Los jóvenes tienen mucho oído y mucho respeto hacia los jugadores grandes, pero lo más importante que se logró aquí
fue que no importa si alguien tiene 35 años y el otro tiene 19, se respetan iguales, no importa que sea juvenil o que sea mayor, y el mismo trato hay para el chofer del bus, el mismo trato hay para el chofer del camión de la utilería que llega todos los días, el señor que fumiga. Creo que lo que más logramos en este plantel es una palabra que es muy difícil lograr en el fútbol: consideración y respeto hacia el otro. Hoy en día se llega a un entrenamiento y hay mucho respeto, hay mucha alegría, se saluda con mucho afecto desde el que nos abre el portón al utilero, vuelvo y repito, al chofer, y eso es lo que hace que una familia, lo que vos me preguntabas, es que llegue a tener el ambiente de familia cuando vos llegas a una... Te da gusto llegar al entrenamiento, te da gusto llegar, ver cómo te recibe uno, cómo te saluda, y eso se logra con consideración hacia demás y con respeto. Y creo que nosotros hoy lo hemos logrado y esperemos que eso también se vuelque en resultado dentro del campo de juego, porque cuando logras eso es muy difícil que alguien te gane, porque el compromiso que hay uno con el otro es muy grande. Profe, como bien lo dice usted, tuvieron como 110 días de entrenamiento sin parar, en realidad un entrenamiento constante y como bien lo manifiesta, ¿no? Quizá uno de los primeros equipos que inició esta nueva adaptación, ¿no? Por esta plataforma del Zoom. Profe, ¿y cómo se sintió ya en el regreso, ¿no? Al entrenamiento ya en las canchas? ¿Qué tanta diferencia hubo a lo que antes se tenía acostumbrado, ¿no? ¿Y cómo pesó justamente todo este encierro de 3 meses a los jugadores? ¿Y cómo se encuentran ya en la actualidad? Fue muy raro. Fue como volver a la niñez. Así de sencillo. Sentir el olor del pasto, sentir el contacto de la pelota en los pies, el poder respirar ese aire verde que te provoca un campo de fútbol, sentir el olor de los balones, de la ropa, de los materiales. Fue una sensación que más de a uno, ese día que nos pusimos a orar, más de uno creo que soltó una lágrima, porque fue mucho tiempo y pasamos muchas cosas fuertes como plantel. Como le dije, aquí fallecieron tíos, padres, abuelos, hermanos, amigos, y una cosa que nos habíamos prometido el día que nos fuimos, y nos prometimos por Zoom un día, que el día que se volvieran los entrenamientos nos teníamos que hacer la promesa que íbamos a estar todos juntos otra vez, que no iba a faltar nadie. Entonces el día que volvimos no faltó nadie. Ese fue el primer alegrón, y el segundo alegrón fue el contacto con la cancha. Créanme, que fue como volver a la niñez. O sea, no sé, es indescriptible. O sea, quienes jugamos al fútbol desde chiquito, sabemos la sensación que uno le tiran una pelota y lo primero que hace es salir corriendo por detrás de la pelota. Bueno, hagan de cuenta que tuvimos la misma sensación. Todo el mundo quería salir corriendo con la pelota a hacer algo. Imagínense lo que fueron 110 días entrenando en un pedazo de 2 metros por 3, y uno sentado aquí en una silla desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde todos los días, y de pronto volver al campo de juego. Vuelvo y le repito, yo lo comparo como que fue una sensación como volver a la niñez, así de sencillo. Era como que el juguete nuevo, la primer pelota que te regalan, las ganas de jugar, las ganas de correr, la sensación del olor, fue algo que llegó un momento que habíamos dudado que íbamos a volver a tener. Yo veía los videos y me produjo algo muy fuerte, una nostalgia muy fuerte, ver las hinchadas cómo cantaban, los estadios llenos. Y un día le dije a mi señora, me dice, te veo triste. Le digo, es que no sé si vamos a volver a vivir esto. No sabemos ni siquiera si vamos a volver, porque cada vez todo estaba peor. No había una luz que vos dijeras, bueno, dentro de un tiempo, dentro de 15 días, no. Resulta que venían 10 días, pensábamos que volvíamos y era otros 15 días más, cambiaba otro plan y otros 30 días más. Entonces llegó un momento que nos invadió la incertidumbre, no tanto por el trabajo, porque gracias a Dios lo que más nos dio el doctor fue la estabilidad familiar. Nosotros seguíamos cobrando todos los meses. Era la sensación de aquello que vos hiciste toda la vida, lo que lo llevas en el corazón. Era como que de un día para el otro de la nada había terminado y no sabía si iba a volver. Entonces cuando volvimos a una cancha, desde el momento que nos bajamos y vimos la cancha, fue como volver a la niñez, muchachos. Es así de sencillo, no tengo otra explicación.
Perfecto, profe, ¿no? Y en realidad creo que para todos los equipos el volver a un entrenamiento colectivo debió haber significado aquello, ¿no? Volver a la niñez es una gran analogía de su parte, ¿no? Yo le quiero preguntar, profe, acerca del protocolo que les hicieron llegar para la segunda categoría y cómo ve el torneo de la segunda categoría, sobre todo en medio de la crisis que estamos viviendo, sabiendo que no va a haber aficionados en los estadios y que muchas de las veces los equipos también pues tenían un ingreso económico de ello y para los jugadores el aliento de la gente era parte de. Y, a ver, ya el hecho de volver a jugar al fútbol sin gente en un estadio, ya el fútbol no es lo mismo. Porque parte fundamental del fútbol es lo que se vive en las tribunas. Desde el canto, a veces el fútbol no puede funcionar hasta sin un insulto, a veces, perdónenme lo que decir, pero es así, es parte de lo que involucra todo lo que es el entorno de un partido de fútbol. Pero creo que es algo que va a ser otra sensación rara vivirla. Porque el solo hecho de llegar todos los días, por ejemplo, a ver, yo les voy a contar lo que nosotros vivimos todos los días. Nosotros llegamos al portón, tenemos una persona que desinfecta todo del auto, todo. Después nos bajamos, tenemos que pasar por una manga donde desinfectan todo, donde tenemos que usar gel, donde tenemos que usar alcohol, después tenemos que pasar por el triaje del médico, donde nos toman el peso, la temperatura, la oxigenación, bueno, todas las cosas. Después hay que seguir otra vez el camino, ir, higienizarse las manos, cambiarse. Bueno, nosotros tenemos nuestro propio vestuario aparte, pero los jugadores en la tribuna tienen marcas donde tienen que estar. Tenemos un gran control nosotros en cuanto a la bioseguridad. Creo que tenemos una excelente logística. Termina un grupo, entran las personas con las bombas, desinfectan todos los materiales para cuando entra el otro grupo. Pero nosotros, vuelvo y repito, nosotros tenemos esa suerte, no sé los demás clubes. Es una situación un poco complicada porque sabemos todo lo que está pasando a nivel de la ciudad. A mí me parece mentira que a veces yo salgo a la ciudad a hacer algo y me encuentro con gente que todavía anda hasta sin el barbijo dentro de la calle. Creo que estamos viviendo una situación muy complicada, que lo único que espero es que no nos tire hacia atrás los proyectos futbolísticos, porque esto creo que día a día, en vez de mejorar, cada vez está peor. Y fíjense que el equipo de la Liga Pro, el equipo de primera, ya tenía una fecha y hoy en día la fecha que pasó se postergó. Creo que nosotros los clubes, o por lo menos puedo hablar por mi club, nosotros estamos tomando todas las medidas de bioseguridad correspondientes. A veces creo que hasta exageramos, podríamos decir. Pero esto no es una gripe, esto no es un empacho, ni es un dolor de estómago. Está por medio de la vida misma en esto. Entonces, no hay exageración en los cuidados que hacemos. Lo que no sé es cómo están los demás, porque nosotros tal vez tenemos un respaldo económico que tal vez los demás clubes no lo tienen. Entonces, si le sumamos que de pronto hay clubes que no pueden tener una logística tan organizada y después vemos qué es lo que pasa dentro de la ciudad, tengo que ser optimista de que vamos a jugar el torneo, pero a veces lo que está pasando socialmente nos hace dudar un poco y esperemos que las cosas mejoren y que toda esta ilusión que tenemos de volver no vaya otra vez para atrás, que eso sí tengo una gran preocupación. Socialmente veo que las cosas no mejoran, la gente no está consciente de que esto mata, hay mucha gente que lo toma a la ligera, y penosamente estamos todos involucrados hoy en una situación muy difícil, sobre todo aquí en la ciudad de Quito, que al principio, si ustedes recordarán, era la ciudad que mejor estaba. Claro que sí, profesor. Ya en el tema deportivo, ¿cómo se ha analizado a los diferentes equipos? Quizás, como usted lo dice, no los ha visto mucho, pero ya en el tema futbolístico, ¿de qué hablar? Usted ya ha podido enfrentar esta clase de categoría, ¿no? de la segunda, pero hay equipos como el Deportivo Quito, el mismo Cuniburo, que siempre han sido protagonistas. ¿Cómo los ha visto o quizás qué referencia tiene de ellos? Yo voy a decir algo y espero que viniendo de un argentino no suene pedante, porque lamentablemente cada vez que nosotros decimos algo, claro, porque es argentino, creído, no. En este torneo de segunda categoría, yo ya dirigí todas las categorías, primera A, primera B, segunda, formativa, todo.
en primer lugar hay que poner que el torneo en segunda categoría del Ecuador es el torneo de ascenso más difícil del mundo. Este año cambia, es peor todavía como cambió, porque puedes tener un gran equipo y tuviste una mala tarde y en un playoff te quedaste afuera y todos los sueños y todos los proyectos, tengas la plata que tengas, te quedaste tal vez con el que menos tal vez todo el mundo decía que podía llegar. En el torneo anterior, del año anterior, vos podías ganar 40 partidos en el año. Y llegabas al último cuadrangular y perdías y empatabas uno y te quedabas afuera. O sea que los 40 partidos en el año que vos habías ganado no sirvieron nunca para nada. Eso te lleva con la experiencia, que más que preocuparte de los demás, te tienes que preocupar de vos, de tus jugadores, de que estén bien del bolsillo, que estén bien de acá arriba, que estén bien familiarmente. Y después si quieres ascender en este torneo, lamentablemente le tienes que ganar a todos. Es así de sencillo, sin perder el respeto a cada club, ¿sí me entienden? El respeto es básico en esta situación, pero yo me preocupo más de cómo está mi equipo que cómo está el resto. Del resto tomo las precauciones, que yo sé que se están preparando bien, qué jugador tienen, qué esto, qué lo otro, pero si vivo preocupándome en los demás, voy a descuidar mucho lo mío. Y la experiencia te da de que si vos quieres ascender en segunda categoría, tienes que ganarles a todos, porque en algún momento puedes llegar a perder un partido y te dejó todo el año atrás. Sí, claro que sí, sabemos de lo que puede hacer en segunda categoría este campeonato, que lo decimos es el más difícil de todos. Profe, y desde su perspectiva, quisiera saber cómo están entrenando quizás a doble jornada, en qué lugar de acá de la capital. Parece que tenemos un pequeño problema con el profe. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto, ahí estamos muy bien, profe. Bien. Disculpame, repetime la última partecita que no te la entendí bien, porque no sé qué me pasó con la internet, me parece como que se me frixó un ratito. A ver, profe, queríamos consultarle en dónde están entrenando, dónde son quizás las plazas que van a manejar para que sea su escenario deportivo este próximo torneo. A ver, nosotros en primera instancia estábamos entrenando en un lugar que se llama El Blanqueado, pero no es al sur. Creo que no sé qué liga es, no me acuerdo ahora. Pero después, a razón de que cuando volvimos de la pandemia, nosotros pasamos a entrenar en las canchas, en el complejo de Ejido, en Sangolquí, que le pertenecen a la liga, creo, cantonal de Rumiñahues. Ahí está el complejo, que tenemos dos canchas, creo que el sector le dicen La Laguna, no sé, pero es en Sangolquí. Nosotros retomamos ahí. ¿Por qué retomamos ahí? Porque cuando ¿Y nosotros qué escenario deportivo están planeando para...? Siga, profe. A ver, nosotros estamos entrenando ahí, vamos a jugar en el estadio Rumiñahui, donde jugaba Independiente del Valle. Entonces nosotros entrenamos en el complejo de la liga, lunes, martes, miércoles vamos al estadio, jueves, viernes entrenamos en el complejo y los fines de semana vamos a jugar ahí. Esa es la planificación que nosotros tenemos. Nosotros nos trasladamos justamente allá a razón de que después de la pandemia, como volvimos y toda la zona del sur estaba un poco complicada con el tema de los contagios, todo eso, por eso es que nos trasladamos a un complejo al norte. Profe, en cuanto al plantel que tiene para este año, que es bastante uno de los más competitivos, se podría decir, para enfrentar esta segunda categoría, ¿cuánto de la base que logró justamente el ascenso se mantiene? ¿Hubo desvintaciones de algún jugador o se mantuvieron todos los que lograron el ascenso para esta segunda categoría? ¿Cómo está el plantel? De los jugadores del ascenso anterior, creo que tenemos 5 o 6 jugadores nada más. El resto fueron al Club Iturralde. Nosotros tenemos 2 clubes. Yeah. Tenemos el Ampetra y tenemos el Club Iturralde. El Club Iturralde, que es otro colegio más que pertenece a la cadena de los colegios Ampetra. Ellos van a participar este año en el torneo de segunda de ascenso como participó Ampetra. Entonces hemos conformado 2 clubes y 2 planteles competitivos para tratar de que un club suba a primera B y el otro suba a segunda y poder tener esa relación de
de formación abajo. Por eso, digamos que los mejores 5 o 6 jugadores a nivel competitivo de los que ascendieron, porque hay una diferencia muy grande entre jugar barrial que segunda categoría, y eso quiero que lo entiendan. Hay mucha gente que puede decir, no, no es segunda, no. Segunda hoy, este año 2020, creo que hay muchísimos clubes que tienen mucho nivel más alto que cualquier equipo de primera vez. Si usted mira los equipos de Guayaquil y mira los nombres que tienen, el equipo ese de Loja, que está ahora, los equipos mismos acá, que va a jugar por Puniburo, va a jugar la reserva de Católica, el mismo Cumbayá, que tiene un plantel competitivo, el Quito, por todo lo que representa Deportivo Quito, es un plus importante. Creo que el nivel competitivo de la segunda categoría del 2020 va a tener un nivel muy, muy alto. Y vuelvo y le repito, yo creo que quien clasifique por lo que es esta zona de Pichincha va a estar muy bien representado en el torneo nacional. Esperemos que nosotros seamos uno de esos. Profe, yo le quiero consultar sobre el tema de Alex Colón, ¿no? A principios de todo este confinamiento, de la crisis, se mencionaba que Alex Colón iba a jugar en el Ampetra, ¿no? Y después, pues, sucedió alguna cosa y Alex Colón ya no, pues, tuvo un lugar en el club. ¿Para usted tenía condiciones? A ver, Alex Colón no fue una decisión de quien les está hablando. Yo cuando asumí el club, ya ellos no estaban más. Es más, a ver, yo le explico. A mí me contratan en el mes de diciembre porque arrancábamos el 4 de enero a trabajar. Resulta que después se hace un cuadrangular que no estaba en el torneo para que suban 3 y no los 4. Entonces tuvimos que postergar eso y que sigan jugando, digamos, ese torneo y ver si clasificaban. Gracias a Dios clasificaron y ascendieron. Después ellos hicieron una evaluación de rendimiento y más los videos que yo vi, estuve de acuerdo en los jugadores que se quedaban, digamos, de los que habían logrado el ascenso. Con Colón no fue algo ni deportivo ni nada que ver, fue más bien algo administrativo. No sé en qué punto no se llegó a un acuerdo o no quisieron contar más con los servicios de él. Si les digo algo les voy a mentir, porque en realidad lo único que sé es que después no fue sumado al plantel. No pregunté mucho y vuelvo y repito, no sé qué decirles porque la verdad cuando se nombraron la cantidad de jugadores que iban a estar, él no estaba en la nómina y fue una decisión de la dirigencia en la cual yo no me corresponde ni siquiera preguntar, ¿okay? Porque no es mi área, yo voy por lo deportivo, la parte administrativa es otra y creo que si a veces aprendemos a respetar cuáles son las obligaciones y funciones de cada uno, las cosas siempre tienen que marchar por buen camino con el respeto debido a las funciones de cada uno, ¿no? Claro que sí, profe. ¿Y la llegada del profe Sixto Bisuete como director deportivo, cómo ha ayudado al club? Fue una sorpresa para nosotros, porque el doctor Naranjo un día nos comunicó que había contratado al profesor Bisuete, y yo creo que es un hombre que tiene la experiencia, para sumar desde su punto de experiencia, o valga la redundancia, muchas cosas importantes a favor de la institución. No sé cuánto le va a sumar al plantel aquí, porque todos los técnicos tenemos nuestros métodos que forman nuestra metodología de trabajo, y todos los técnicos creo que nos da resultado una cosa u otra cosa. Yo siempre digo que no hay técnico malo ni técnico bueno en esta vida. Hay técnicos que salen campeones todos los años y hacen picadito todos los días, y hay técnicos que son muy fundamentados, muy preparados y a veces no logran objetivos. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que por ahí, en la parte futbolística del plantel, la supervisión de él va a venir muy bueno por la experiencia de poder corregir errores, conversar cosas en las cuales nosotros, la gente del fútbol, por ahí te encierras en un vestuario, habla que si hubo un error, cómo mejorarlo, qué pasó, una cosa u otra. Creo que desde ese punto de vista, creo que suma algo importante, vuelvo y repito, por la experiencia. Y esperemos que en el camino todo lo que ha hecho el doctor siempre ha sido para lograr el objetivo. Nada se ha contratado para obviar el objetivo. Sixto Bisuete es otra parte de esa, de que venga a sumarle cosas importantes a lo que viene a dar
no solamente nosotros el equipo de primera, nosotros sabemos que el profesor Bisuete está contratado hasta para darle una organización y una estructura al otro club y a nuestras formativas. Y de alguna manera supervisar si aquellas planificaciones y trabajos que estamos haciendo nosotros son los correctos, porque en el fútbol también vos vas a encontrar mucha gente que hasta compra las planificaciones y las presenta y después cuando van a la cancha no hacen ni la mitad de lo que está planificado. Y la planificación, cuando quieres alcanzar objetivos, es fundamental que nunca te salgas de la planificación, si bien es un poco flexible a veces la planificación, y creo que él está para supervisar muchas cosas de esas, y que el entorno, en cuanto a la organización y la logística, a nosotros no nos falte nada para que la parte deportiva esté tranquila trabajando para poder ir en busca de los objetivos. Para mí ha sido un punto importante que esté en la institución. Profe, en cuanto, bueno, me comentaba justamente cuando le preguntábamos acerca del regreso a los entrenamientos en el tema emocional y cómo lo vivieron, ¿no? En el tema ya físico, ¿cómo se ha ido adaptando a esto los jugadores? Tal vez hubo novedades ahí en cuanto, no sé, posibles contracturaciones de algún jugador. Y también en el tema ya de lo que tienen que afrontar en la primera fecha, ¿cómo ve también a ese rival que tienen que enfrentar cuando ya inicie el torneo? Bueno, miren, acá tuvimos un periodo de adaptación, que era el que más le teníamos un poquito de preocupación, que los jugadores volvieran después de casi 115, 120 días a la parte motriz, como le decimos nosotros, no era lo mismo estar entrenando, vuelvo y repito, en casa, los que tenían la oportunidad que vivían en ciudades privadas tenían un espacio verde donde hacerlo, pero después llegó un momento donde también por seguridad los limitaron a que no los podían usar y terminó mucha gente entrenando en un piso duro, en un espacio no mayor a los 3 metros. Nuestra mayor preocupación era el regreso, por eso tuvimos un periodo de adaptación de 10, 12 días, donde ya lo superamos y lo pasamos y gracias a Dios no hemos tenido ningún contratiempo con los jugadores. No tenemos jugadores lesionados, la gente se está adaptando muy bien, nosotros ya entramos en la segunda fase de la pretemporada y hasta ahora creo que la planificación que se hizo está llevada correctamente y lo vemos en el resultado con los jugadores. También tiene mucho que ver lo que hablábamos antes, toda la logística que tenemos alrededor de nosotros. No sé en los otros clubes, pero nosotros tenemos una gran logística alrededor que no nos falta nada como para que el jugador pueda disponer de todas las comodidades necesarias para poder hacer el trabajo correcto. Y eso nos llevó a que hoy no tengamos lesionados. Lo sabemos más adelante, pero hoy en el principio, cuando muchos equipos tuvieron problemas, nosotros no lo hemos tenido. Ahora, nosotros recién vamos a empezar en la parte de hoy, por ejemplo, fue el primer día que ya pudimos trabajar con 12 jugadores todos juntos. Terminamos la etapa individual. Empezamos con muchos de los trabajos que tienen que ver con lo táctico y con lo técnico. Gracias a Dios, los jugadores tuvieron el rendimiento óptimo de lo que nosotros esperábamos. No hubo doloridos, no hubo ninguno lesionado, no hubo ninguna contractura, no hubo ninguna distensión de ninguna fibra muscular y eso nos genera mucha tranquilidad, pero después viene algo muy importante, que viene la competición. La competición no es lo mismo que un entrenamiento, por más que haga fútbol dentro de la semana, nunca se va a comparar con lo que es el ritmo competitivo del fin de semana y la primera fecha, sobre todo, que va a ser la vuelta que nos va a dar el parámetro si realmente hicimos el trabajo correcto, si los jugadores están bien. Creemos que vamos por buen camino y nos están dando, no nos están dando alarmas los jugadores de que pueda pasar algo. Todo lo contrario, nos están generando la tranquilidad que estamos en el camino correcto. Pero no vamos a obviar que después el ritmo competitivo de un partido no es lo mismo que el de un entrenamiento. Ya lo vieron en el fútbol alemán, estuvo todo bien, pero hasta que empezaron a jugar. Cuando vino el ritmo de competencia se empezó a ver muchos problemas de lesiones. Esperemos que a nosotros no nos pase eso. Perfecto, profe. Y para ir cerrando ya este gran diálogo, ¿no? Agradeciéndole siempre su tiempo, yo quisiera preguntarle sobre su ideología de fútbol ya dentro de la cancha, ¿no? La cuestión táctica, le gusta el fútbol rápido, le gusta el fútbol quizá un poco más defensivo. Mucho se dice y se habla que esa formación del técnico es como su equipo juega en la cancha, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace distinto a Ampetra? Ampetra lo hace diferente, que tiene un técnico diferente.
nunca le copié nada a nadie, no miro videos de qué hacen los otros entrenadores. Como jugador logré jugar en Europa y logré jugar en casi toda Sudamérica. Me fui formando mucho en la idiosincrasia de vida de cada lugar, de cada sector diferente, de muchos lugares, y cuando me fui a preparar a Europa y regresé, logré fusionar dos cosas muy importantes: la disciplina, el profesionalismo, la velocidad del fútbol europeo, con la calidad, la técnica y la improvisación del jugador latinoamericano. Soy muy del 4-3-3, lo juego hace muchísimos años, antes que se ponga de moda yo jugaba 4-3-3, y porque me parece que es la mejor forma que se puede jugar al fútbol. Los jugadores no están lejos en su distancia, se puede jugar con 3 delanteros todo el tiempo. No sé, no era partidario de cómo se podía jugar al fútbol con 5 hombres en la mitad de la cancha y un solo delantero, si después los 5 jugadores estaban a 70 metros del arco rival. Y no hay que desconocer que cuando más lejos pasa de tu arco la pelota, mejor. Entonces, qué mejor que jugar con 2 volantes ofensivos mixtos por dentro y 3 delanteros arriba. Me gusta el fútbol bien jugado, muy veloz. Si puedo jugar a 3-4 toques y tener una opción de gol, para mí es fundamental. Soy muy agresivo ofensivamente. Coordino mucho la defensa, porque para poder ser arriesgado arriba tienes que tener una defensa muy bien coordinada que respalde. Pero me gusta el fútbol bien jugado, me gusta la pelota bien tratada, que esté siempre a ras de piso, que sea muy veloz, que el jugador sea muy inteligente, que esté muy bien preparado físicamente para poder correr todos esos trayectos rápidos en los cuales me gusta jugar. Me gusta que el equipo esté trabajado muy bien en cuanto a la concentración, los movimientos preestablecidos que trabajamos todo el tiempo, las coordinaciones ofensivas, defensivas. Y eso hace que el equipo sea muy rápido, que sea muy concentrado, que sepa qué es lo que tiene que hacer dentro del campo de juego, cuáles son las zonas importantes del partido, pero siempre en base a la tenencia de la pelota. Me gusta el fútbol muy bien tratado. Yo siempre digo que el fútbol no deja de ser un juego, y termina a la larga sacando resultados quien mejor aprende a jugarlo. Y la única forma de jugarlo bien es por medio de una asociación colectiva que se llama el balón. Cuando mejor lo trate, cuando mejor tengas movimiento preestablecido, cuando tengas gente de buen pie y físicamente bien, tienes un alto porcentaje de tener resultados importantes. Por eso me gusta la pelota en el piso. Soy muy lírico con la pelota, me gusta que se juegue, que quien se siente en la tribuna vea que hay algo ahí, no un pelotazo largo, ir a buscar una segunda pelota, a ver dónde se equivoca el rival para aprovecharnos. Me gusta el fútbol bien jugado, bien tratado, la pelota bien tratada, jugadores inteligentes que sepan qué es lo que tienen que hacer dentro del campo de juego, comprometidos con los proyectos y que estén muy bien preparados físicamente para llevar a cabo eso. Muchas gracias, profe, agradeciéndole, ¿no?, estos pequeños minutos acá a través del equipo positivo, deseándole lo mejor también en este nuevo reto de su carrera deportiva, quizás uno de los más grandes, estar al frente de un club que es muy joven, pero que tiene aspiraciones grandes, poder quizás en un futuro visitarlo, y como siempre, las transmisiones siempre de segunda categoría también las va a poder vivir a través de acá, de nuestra radio del equipo positivo. No, por supuesto, las puertas están abiertas, la prensa es un punto fundamental, siempre ha sido un punto fundamental, pero hoy es esencial, porque la única forma de saber qué es lo que pasa con los clubes, los encuentros que se van a jugar, todo eso, están en un alto grado de responsabilidad en manos de ustedes, la prensa. Hoy lamentablemente la gente no va a poder ir a los estadios, y la gente lo va a tener que disfrutar por televisión, porque creo que AFNA tiene un sistema que no estoy bien al tanto, pero algo me informaron de que van a ser televisados los partidos. La única forma que la gente también sepa en el día a día qué es lo que pasa con el plantel está en manos de ustedes, que tienen la responsabilidad de informar. Aquí también no quiero obviar algo. Nosotros hoy tenemos que darle un gran apoyo a Luis Patricio, el hijo del doctor, que un día era compañero de nosotros aquí en el plantel como jugador, y otro día pasó a tener una gran responsabilidad ante la falta del papá. Y creo que hoy lo estamos blindando un poco, porque no es tan fácil para un chico de 18 años cargar con una responsabilidad tan grande como esta, pero el sueño tiene que seguir. Al fin y al cabo, como dijo el doctor una vez, este es un club que se hizo y un día se lo regaló a él para su cumpleaños.
para que cumpla el sueño de tener su propio equipo de fútbol. Y hoy tenemos la obligación moral por todo lo que hizo el papá por nosotros en un momento tan difícil de la pandemia, que nos podrían haber mandado a todos a nuestra casa hasta nuevo aviso. Nosotros nos mantuvimos entrenando y él nos mantuvo, que no nos falte nada a nosotros y a nuestra familia, y hoy tenemos que tratar de volcar todo ese compromiso moral que tenemos más allá de lo deportivo con la familia, pero en especial con Luis Patricio, que tuvo que dejar de ser jugador para ocupar otra función ahora, y me imagino que para un chico de 18 años no tiene que ser nada fácil dejar una cosa que te guste por otra responsabilidad tan grande, pero contamos todos los días, desde que comenzamos hasta que terminamos, con la presencia de él en los entrenamientos, y quería aprovechar la oportunidad para moralmente, como se puede decir, de que se quede tranquilo que todos los que hacemos Ampetra hoy tenemos un compromiso muy alto por alcanzar el objetivo. Creo que acá hay una familia deportiva que está la mayoría con Dios. Somos un plantel que estamos en Dios todos. Y creo que Dios nos va a abrir esa brecha, nos va a abrir ese camino, nos va a quitar todo lo malo que se nos presente en el camino y nos va a iluminar cómo alcanzarlo. Y más que todo, que hoy tenemos un ángel allá arriba que creo que nos va a estar viendo todo el tiempo y ayudándonos a conseguir esos objetivos tan esenciales. Yo les agradezco a ustedes por la entrevista. Yo no soy de dar muchas entrevistas, no soy... no es que soy enemigo de la prensa, no interpreten mal. No soy de dar muchas entrevistas, ya es mi forma de ser así. Pero les agradezco mucho para que por medio de ustedes la gente pueda conocer un poquito más de Ampetra y sus proyectos. Somos un club nuevo donde necesitamos mucho de la difusión para que desde la Ecuatoriana de Fútbol se den cuenta que acá no hay un club de segunda, digamos, que algún día puede subir y por las mismas bajar. Nosotros queremos demostrarle al país que somos un club que estamos preparados para competir en primera, que tenemos la organización, la logística, que tenemos la solvencia económica, por decirlo así, para poder estar en primera, pero por mucho tiempo. Yo creo que Ampetra, si Dios y la Virgen quiere que las cosas salgan bien como están planificados, creo que Quito podría tener a otro Independiente del Valle en su proyecto. Y eso sería fantástico para el fútbol ecuatoriano en sí, que asciendan clubes que tengan la estabilidad en todos los aspectos para mantenerse en el fútbol profesional por largo tiempo. Es lo que depende del fútbol ecuatoriano, ¿no? De la formación de directores técnicos como usted, profe Héctor, pues, que le abran la puerta a la juventud, que le abran la puerta a estas instituciones, que puedan salir a flote, que salgan del anonimato y, como usted bien lo ha dicho, que se convierta en otro Independiente del Valle. Y usted puso sobre la mesa una palabra que es, y me parece que hay que hacerla eco en el fútbol ecuatoriano, un entrenador distinto, un equipo diferente, un entrenador que sepa ir a la vanguardia de sus pupilos, ¿no? Que son en la cancha. Le agradecemos mucho por aceptar la invitación, profe. Esperamos que se haya sentido bien en esta entrevista y le deseamos cualquier cantidad de éxitos, ¿no? Que el Club Ampetra, en el menor tiempo posible, podamos verlo en primera. Sí, yo les agradezco otra vez, como le dije, mucho la entrevista para que por medio de ustedes se pueda conocer más del club. Y una vez más ponerme a disposición de ustedes. Ya saben dónde estamos trabajando y van a ser siempre bienvenidos. Creo que una parte fundamental de las instituciones para que crezcan en el tiempo y empiecen a forjar su propia historia en el tiempo dependen mucho de la comunicación. Nosotros podemos ganar 8.000 torneos en el año, pero si no tiene la difusión de la prensa nunca nadie los va a saber. Entonces esa relación club, esa relación plantel, esa relación institución y prensa tiene que estar siempre en el mejor nexo posible, porque tanto la prensa necesitan de nosotros como nosotros necesitamos de la prensa por la difusión de que si se están haciendo las cosas bien, que nos valoren todo lo que estamos haciendo bien y hasta que nos castiguen si estamos haciendo algo mal. Entonces vuelvo y repito que muchas gracias por la entrevista, porque son un punto fundamental, sobre todo en esta época, de que por medio de programas como ustedes nosotros podamos difundir qué es lo que es Ampetra y a dónde queremos llegar. Y esperemos que con la bendición de Dios lo podamos lograr.
Muchas gracias, profe, ¿no? Le agradecemos a usted bastante y pues nos estaremos reencontrando, Dios mediante, en las canchas. Esperemos que pues todo este tema de la crisis, de la pandemia, del COVID-19, pues nos permita en algún momento reencontrarnos en la cancha, no solo con los actores, sino también con los hinchas. Muchas gracias, profe. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Un abrazo a todos. Mucho gusto. Gracias. Ahí teníamos las palabras del profesor Héctor Silva, técnico de Lampetra, ¿no?